Hola, hola. ¿Ya estamos de vuelta? Sí, profe. Ok, entonces continuamos. Ya estamos todos. Perfecto. Comentábamos pues que para las separadores flash y armar una red en secuencia de separadores flash indica pues procesos altamente aleatorios. Es decir, si yo tengo una mezcla A, B, C y D, es decir, de 4 componentes, y si los ordenamos en volatilidades descendentes, ¿sí? Lo que podemos tener es que podemos tener varias secuencias. Por ejemplo, en nuestro primer separador, sacar nuestro más volátil por el domo y los otros tres por la parte de abajo, seguido después de esta mezcla que sería BCD, sacar el siguiente que sería en volatilidad relativa, el que sigue DBA, que sería B, y sacar por el fondo a C y D. Posteriormente, podríamos sacar C y D en un último separador, o podríamos hacer una combinación, sacar por el domo a B y a C, y por el fondo a D, y después separar C y D. Es decir, podemos tener N cantidad de combinaciones. Existen varias secuencias que podríamos definir. Estas separaciones se denominan Sharp, es decir, cada producto a ser separado aparece en una y solo una de las corrientes de nuestros productos. ¿Cómo se vería esto esquemáticamente? Pues así, ¿no? La secuencia de separadores en Flash para una mezcla A, B, C y D puede tener varias configuraciones. Una secuencia directa, ¿sí? Es donde se separa primero el más volátil. En nuestro primer contacto que tenemos con un separador flash, podríamos sacar por el domo al más volátil que es A, en el segundo a B y en el tercero a C y ya por el fondo sacar a D. O podemos tener otro arreglo, donde podemos sacar primero al más volátil, posteriormente al más pesado por el fondo y seguir con los intermedios. ¿Sí? O podemos tener también otro tipo de arreglo donde podríamos en un primer contacto sacar los dos más volátiles por el domo y los dos más pesados por el fondo, seguidos de su separación por cada una de las corrientes. O incluso podemos tener más combinaciones, podemos estar retirando los más pesados primero o combinaciones de ellos. ¿Cómo podemos definir cuántos esquemas podemos tener para una separación en secuencia? Bueno, pues para este tipo de problemas contamos con una ecuacioncilla que esta nos representa la secuencia de separadores en Flash. El número de secuencias alternativas que tenemos para una separación en función del número de componentes la podemos calcular a partir de esta expresión de estos señores Thomson y King, que fueron los que la propusieron, ¿sí? Estos señores nos dicen, pues, que para obtener el número de secuencias de acuerdo al número de componentes, lo vamos a obtener a partir de esta ecuación. Es decir, si yo tuviera, ¿cuántos componentes les gustan? Vamos a suponer que tuviéramos no los 4 que teníamos al principio. Bueno, vamos a suponer primero, para NC igual a 4, ¿sí? Al sustituir en esta ecuación, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría que 2 por 4 menos 1, todo esto exponencial, sobre 4 exponencial por 4 menos 1 exponencial. ¿Esto cuánto nos da? Sería 4 menos 1 es 3 por 2, son 6, exponencial, aquí arriba nos daría 720 sobre el 4 exponencial, son 24
por 3 exponencial, que serían 6, y esto nos da un total de 720 entre 5 secuencias lógicas para poder separar 4 componentes. Según esta ecuación es la que nos predice. Y si vemos, aquí tenemos una secuencia, 2, 3, 4 y 5. Entonces sí coincide la ecuación con el número de secuencias que pudiéramos tener para poder nosotros separar una mezcla de 4 componentes. Ahora, si tuviéramos una mezcla, ¿sí?, de 9 componentes, ¿cuál sería el número de secuencias? Ahora, de acuerdo a esta ecuación, entonces, nos quedaría que este número de secuencias sería 2 por 9 menos 1 exponencial sobre 9 exponencial por, lo voy a poner aquí directamente, 8 exponencial. ¿Esto de cuánto nos da? $1,430. Exactamente. Se dan cuenta que a partir del número de componentes obtenemos un número de secuencias bastante importante. Ahora, ¿cuál de todo ese orden de secuencias que tenemos sería el ideal? Bueno, pues eso ya lo tendríamos que definir de acuerdo a nuestros componentes. Pero vemos pues que esta secuencia de separación pues es altamente aleatorio y nos da y nos arroja un número considerable de opciones para poder realizarlo. ¿Sale? Con esta acabamos y vamos a continuar. Ahora con la selección de nuestras variables en nuestro proceso. La selección de nuestras variables de proceso es un paso fundamental para poder lograr nuestra simulación de modo correcto. Es decir, cuando estamos modelando el proceso, ¿sí?, en general, para un equipo, pues los modelos matemáticos constan de un número considerable de ecuaciones, ¿sí?, que representan nuestros balances de cantidad de movimiento, nuestros balances de materia, nuestros balances de energía, todo lo que son las ecuaciones propias del diseño, las relaciones termodinámicas y las ecuaciones cinéticas, y las especificaciones de algunas variables o restricciones en particular. Todo esto es lo que tenemos que considerar cuando estamos modelando ya nuestros procesos. Ahora, una herramienta muy básica y fundamental son nuestros grados de libertad. Dentro de todos estos modelos matemáticos que van a gobernar a nuestro sistema, sabemos que están constituidos de m ecuaciones independientes y de n variables, que se puede visualizar 3 casos fundamentales con respecto al número de ecuaciones y al número de variables que tenemos. Cuando el número de ecuaciones es mayor al número de variables, en este caso el sistema está sobreespecificado y no lo vamos a poder resolver. Tenemos que revisar cómo modelamos nuestro sistema y corregir todo lo que tengamos que corregir para que este caso no se nos dé, donde tenemos más ecuaciones que variables. Por otro lado, si nuestro número de ecuaciones corresponde con nuestro número de variables, pues el sistema está completamente definido y se puede resolver sin ningún problema. Ahora, si el sistema es lineal, pues la solución es única. Si el sistema es no lineal, pues puede existir soluciones múltiples o un conjunto variable y bastante amplio de soluciones que satisfacen estas ecuaciones.
Por el contrario, cuando tenemos menos ecuaciones que variables, ¿sí? Pues con el objeto de definir todo nuestro sistema, pues se necesitan número de variables menos número de ecuaciones, relaciones adicionales que pueden ser en forma de valores establecidos de alguna variable de diseño para poder satisfacer y poder resolver nuestro sistema. En este caso decimos pues que el sistema tiene f grados de libertad, ¿sí? Y nuestros grados de libertad f los vamos a calcular como el número de variables menos el número de ecuaciones, ¿sí? Cuando tenemos este caso, pues esta es una situación típica de un problema de optimización y el ajuste de estas variables que nos dan los grados de libertad lo hacemos de acuerdo a alguna función objetivo que debemos establecer. Ejemplo, vamos a ver, para el caso 1. En el caso 1, recordemos pues que teníamos un número mayor de ecuaciones que de variables. Entonces, vamos a suponer que tenemos un mezclador como tal, ¿sí? Y en este mezclador, ¿sí? Tenemos dos corrientes que entran, la corriente A y la corriente B, y tenemos nuestra corriente de salida. El balance general, el balance de materia para este equipo, pues no es otra cosa más que A más B, que nos va a dar C, no hay de otra. Ahora, nuestras especificaciones de diseño siempre nos van a decir qué tanto vas a querer que entre de A con respecto a B, o viceversa, es lo mismo. Entonces, esta especificación de diseño que es una K, nos va a relacionar qué tanto entra de B con respecto a A, ¿sí? Y nuestras restricciones, aquí nos ponen 3 restricciones. Una restricción es que A tiene que ser 1000, C tiene que ser 2000 y especificación de diseño tiene que ser una K igual a 4. Como vemos aquí, ¿sí? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Entonces nuestro grado de libertad nos queda como n menos m. F va a ser igual a ¿cuántas variables tenemos? 1, 2, 3 variables, ¿no? ¿O cuántas tenemos? ¿Sí? ¿Cuántas variables tenemos? ¿Tres? Vamos a suponer que acá también es una variable. Tenemos 4, ¿sí? Y tenemos ¿cuántas ecuaciones? 5. 4 menos 5, pues tenemos menos 1. Es decir, pues no, esto está sobreespecificado. Es decir, se tiene en este caso 5 relaciones independientes y solo 4 variables, ¿sí? El problema está sobreespecificado y obviamente no lo podemos resolver. Y sí, no lo podemos resolver porque, por ejemplo, si yo quisiera resolver esto, donde aquí mi balance me dice que A más B es igual a C. De aquí, si yo resuelvo con todo esto que me están dando, está sobreespecificado. Nos dice que A, ¿sí? Es 1000, más nos dice que B, despejando de aquí, si están de acuerdo, B no es otra cosa más que K por A, y K vale 4 por A, que es 1000, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a C, pero C ya no lo dieron y dice que es 2000. ¿Se cumple esto? Aquí nos dice que 1000, perdón. 4000 más 1000 son 5000 y 5000 pues por ninguna forma es igual a 2000. Es decir, esto está sobreespecificado y esto no se puede resolver. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues esto proviene justamente de una mala modelación del sistema y se requiere eliminar al menos una de esas 3 variables, ¿sí? Una de esas 3 últimas ecuaciones que las tenemos como restricciones para poder modelar este sistema y que nos corresponda con algo resolvible. Ahora vamos a suponer el caso 2. Vamos a suponer que eliminamos la penúltima restricción de la modelación,
Entonces, el valor de C lo vamos a dejar sin especificar. Ahora sí, el sistema es de 4 ecuaciones con el mismo número de variables originales y el sistema ahora sí se puede resolver y podemos encontrar una solución única, ¿sí? Entonces tenemos que A más B, que es igual a C, ¿sí? Si dejamos libre el valor de C, ya podemos decir que A era ¿cuánto? 1000, ¿no? La que vamos a cancelar es esta, el valor de C. Entonces sería 1000 más 4 por 1000 es igual a C. Ahora sí ya tenemos libre C. ¿Cuánto vale C? Pues ahora sí ya tenemos que vale 5000 y se puede resolver. Ahora sí ya lo tenemos resuelto. Entonces, ahora sí ya tenemos que B es 4000, C es 5000 y ya podemos resolver nuestro sistema. Ahora vamos al último caso, a nuestro caso tercero. Ahora suponemos pues que ahora se elimina adicionalmente de C, ¿sí? Ahora eliminamos la última restricción del problema y queda K por conocerse. Pues esto nos da un sistema de 4 variables y 3 ecuaciones. Entonces nuestros grados de libertad nos dice que son 4 variables y 3 ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto tenemos un grado de libertad. Tenemos un grado de libertad y existe por lo tanto un número sin fin de posibilidades. Es decir, un número infinito de combinaciones de valores de B, de C y de K que pueden satisfacer las 3 ecuaciones que modelan nuestro sistema. Es decir, yo ya no sé cuánto vale K, entonces yo ya tengo mi ecuación que me dice que A más B es igual a C y que la puedo yo expresar como A más A por K y es igual a C. El único que sé es que A es igual a 1000. ¿Sí? ¿Qué valores puede tomar este sistema? Pues el valor de K y el valor de C, es decir, un grado de libertad. Yo puedo especificar K o puedo especificar C y puedo tener N cantidad de soluciones. Si yo supongo que K es igual a 0.3, ya lo tengo resuelto y tengo un valor para C. Es decir, yo tengo cualquier cantidad de valores de K si yo tengo este grado de libertad. Ahora, si por otro lado, en lugar de agarrar esta variable como grado de libertad, la pongo como C, si yo fijo el valor de C, igual, yo puedo tener N cantidades de valores de K. Entonces, ahí sí ya tenemos un número infinito de combinaciones y satisfacen todas nuestras ecuaciones de nuestro sistema. Uy, déjenme borrar esto. Ajá. Entonces, este sistema representa justamente una situación común, ¿sí?, que aparece cuando hacemos el análisis y diseño de procesos. Y esta selección de los valores que en particular los fijamos para la operación del sistema, pues está ligada siempre a un tipo de objetivo o algún comportamiento deseado que nosotros esperemos de nuestro proceso, ¿sí? En particular, para problemas formales de optimización, esta solución tendrá que estar ligada a una función objetivo que nosotros fijamos, ¿sí? Y que se debe de establecer tratando de, o una de dos, o maximizar algún tipo de salida o algún beneficio que nosotros estemos buscando, o en su defecto, minimizar algún tipo de entradas o a los costos propios de nuestro proceso. Con estos criterios podemos nosotros fijar nuestra función objetivo, es decir, si nos están pidiendo alguna mezcla en particular para nuestro sistema, ¿sí?, y nos piden que utilicemos la menor cantidad del componente A, que es el de mayor costo, pues esa K tendrá ciertas restricciones y con respecto a esa restricción podemos modelar para obtener un máximo de concentración de A utilizando la menor cantidad de B o viceversa. Ahora, para poder seleccionar, ¿sí?, este tipo de variables ya dentro de nuestros procesos, ¿sí?,
para los problemas que la modelación pues, nos arrojan valores positivos de grados de libertad, porque no podemos así que definir que nada más tenemos un grado de libertad, podemos tener varios grados de libertad. Entonces tenemos que considerar dos aspectos. Primero, pues la manera en que se van a satisfacer esos grados de libertad. Tenemos que definir cuáles son esas variables de diseño que serían óptimas para nuestro modelo. Y el otro sería la forma en que se va a resolver ese sistema de ecuaciones resultante. Este algoritmo, que se conoce como algoritmo de Lie y Rudd, ¿sí?, nos da justamente esa herramienta para poder hacer la selección de nuestras variables, ¿sí? ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, pues paso 1, se construye una matriz de incidencia. Esa matriz de incidencia no es otra cosa más que formar un arreglo de renglones, ¿sí?, o filas que nos van a especificar nuestras ecuaciones, y en las columnas vamos a identificar nuestras variables de todo el sistema. De tal forma, pues, que nosotros vamos a poder detectar la presencia de una variable en una ecuación por medio de un identificador que le vamos a poner como una X. Le podemos poner incluso un puntito, lo que nosotros queramos. Lo importante es nada más detectar que esa variable corresponde a esa ecuación dentro de esa matriz. Ahora, ya una vez que detectamos alguna columna que contenga una y solo una X, es decir, una relación de esa variable con esa ecuación, lo cual nos va a representar que esa variable aparece únicamente en esa ecuación, pues eliminamos esa columna, que es nuestra variable, y ese renglón, que es nuestra ecuación, y así vamos repitiendo el proceso con el sistema de ecuaciones, reduciéndolo cada vez más. Ya cuando estamos en una posición en la que ya todas las ecuaciones se eliminan y las columnas que quedan sin eliminar, esas columnas que quedan sin eliminar representan las mejores variables de nuestro diseño para ese problema. Y entonces la solución va a ser de modo inverso, es decir, lo que primero eliminamos será la última en resolverse. Entonces vamos a ir resolviendo de atrás hacia adelante, de modo inverso. Vamos a ver, por ejemplo, para este sistema de Lie y Rudd, tenemos aquí un sistema de intercambio de calor, dos equipos en serie, y nuestras ecuaciones que van a describir este sistema pues son los balances de energía, ¿no? Y las ecuaciones de diseño correspondientes a este tipo de equipos. Entonces, tenemos como una entrada, una masa, Cp, y una temperatura. Tenemos un alimento acá abajo, que es el que va a ser el intercambio. Tenemos una constante, un coeficiente y un área, ¿sí?, para cada uno de nuestros equipos, y tenemos una temperatura intermedia. Ahora, ¿qué ecuaciones van a modelar esto? Pues por un lado tenemos el calor de 1, ¿sí? Va a estar descrito por la masa que entra, por el Cp de T, ¿sí?, por la diferencia de temperaturas. Tenemos también que ese calor 1 va a estar relacionando a la masa 1 por el Cp1, por la diferencia de temperaturas. Démonos cuenta, pues, que aquí está la masa H, ¿sí?, y masa 1 es con la que corresponde al otro fluido. Es de este equipo nada más, por eso es calor 1. Recordemos, pues, que estos calores se tienen que igualar para que sea la transferencia. Y por otro lado tenemos esto que es el diseño del equipo, donde sabemos, pues, que el área UALMTD es igual a Q1. Entonces, tenemos el coeficiente global de transferencia, el área de transferencia y la diferencia logarítmica de esta diferencia. Donde este coeficiente de transferencia global está en función de la masa y de las temperaturas, ¿sí? Lo tenemos para el intercambiador 1, para el intercambiador 2, y este delta T no es otra cosa más que la media logarítmica de las temperaturas. Con este conjunto de ecuaciones, ¿sí?, vamos a armar nuestra matriz de incidencias. Entonces, en nuestra matriz de incidencias tenemos nuestras ecuaciones que son de la 7 a la 16,
y tenemos a nuestras variables identificadas, es decir, desde la 7 hasta la 16. Tenemos el Q1 que aparece en la 7, en la 8 y en la 9. El Q2 que aparece en la 12, en la 13 y en la 14. La temperatura H1 que aparece en la 7, la 10, la 11 y la 12. La T1F que va a aparecer, y así vamos seleccionando y vamos colocando nuestras X con respecto a la ecuación donde pertenezca. Comenzamos a identificar y vemos pues en qué renglón y en qué fila existe una y solo una X. Esto quiere decir que esta A2 única y exclusivamente aparece en la ecuación 14. Por lo tanto, eliminamos el renglón y la fila y reducimos esta ecuación. Entonces, como esta A2 por solo aparecer en una ecuación, se elimina esa columna con su respectivo renglón. Ya, una vez que elegimos eso y que lo eliminamos, nos va a quedar esta matriz reducida, donde identificamos ahora que el coeficiente de transferencia global 2 solamente aparece en la ecuación 15, y entonces eliminamos este renglón con esta fila. ¿Sí? Y así vamos reduciendo paso a paso. Ahora nuestro delta T2 aparece solamente en este renglón y en esta columna, ¿sí? Y eliminamos la columna y eliminamos nuestro renglón, ¿sí? Posteriormente vamos reduciendo, ¿sí? El Q2, ¿sí? En este caso lo eliminamos y así vamos eliminando cada una de nuestras variables. El A1 solamente aparece en 9 y eliminamos todo el renglón y toda la columna. Continuamos con el U2, ¿sí? Y eliminamos toda la columna y todo nuestro renglón. Posteriormente, con el delta T1, eliminamos toda la columna y todo nuestro renglón. Hasta el paso 9 y 10, donde eliminamos la temperatura 1, que solamente aparece en este, y eliminamos todo el renglón. Ya lo que nos queda son estas dos, ¿sí? Junto con estas dos variables más. Entonces, estas variables que quedaron sin eliminar representan justamente las mejores variables de diseño en este caso, ¿sí? ¿Que serían cuántas? Sería Q1, ¿sí? M1 y M2. ¿Sí? Pudiéramos haber tomado también TH1 en lugar de Q1, pero sin embargo podemos optar por Q1. Estas son nuestras mejores variables de diseño con respecto a nuestros grados de libertad, ¿sí? Recordemos pues que cuántos grados de libertad teníamos. Déjenme regreso. Nuestros grados de libertad no son otra cosa más que el número de variables menos nuestro número de ecuaciones. De ecuaciones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de variables tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, tenemos 3 grados de libertad. Ahora, entre todas esas variables, el algoritmo de Lee-Ruth nos proporciona que estos 3 grados de libertad pueden estar representados por estas 3 variables, que serían las óptimas para poder resolver nuestro sistema. Para eso nos sirve este algoritmo de Lee-Ruth. Ahora, ya una vez que identificamos que esas son nuestras mejores variables, nos vamos en modo inverso. Si se dan cuenta, la última ecuación que sobrevivió es la ecuación 7. Anterior habíamos cancelado la 8 y entonces vamos a fijar los valores de Q1, de M1 y de M2 y comenzamos a resolver con la ecuación 7. De la ecuación 7 vamos a conocer nosotros nuestra THI en función de Q1, ¿sí? Ahora ya una vez teniendo Q1 nos vamos a la ecuación 8 y ya una vez teniendo T1F vamos a resolver en función
de Q1 y de M1, que ya son variables que tenemos especificadas. De la ecuación 11 vamos a obtener delta T1 en función de THI, ¿sí? Que lo tenemos acá, y de T1F que acabamos de encontrar. Y así vamos a ir resolviendo directamente. Nuestro coeficiente de transferencia 1 va a estar en función de THI, de T1F y de M1, que ya son valores que hemos encontrado anteriormente. Y así vamos a ir resolviendo hasta lograr definir todas y cada una de nuestras variables. Entonces, por ejemplo, si suponemos que un proceso está modelado por el siguiente conjunto de 5 ecuaciones, paso 1, determinar los grados de libertad del sistema y la mejor forma de satisfacer esos grados de libertad y el orden de solución de nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a resolver este. Dice que son 5 ecuaciones. Ahora, los grados de libertad estarían definidos por cuántas variables tenemos. X1, X2, X3, X4 y X5. En principio se supone que tendríamos 5 variables menos 5 ecuaciones. Y esto sería que ya está resuelto. Sin embargo, podemos ver pues que aquí esta última ecuación, ¿sí? Si se dan cuenta, pues no es otra cosa más que la suma de la 1 más la 2, ¿sí? X2 son 7, 7x2, 6x3, 9x4, 5x5 igual a 30. Por lo tanto, esta podríamos eliminarla, porque esta ya está redundante, esta no es independiente. Entonces nos quedaría que nuestros grados de libertad, ¿sí? Siguen siendo nuestras mismas 5 variables, pero tenemos 4 ecuaciones y tenemos entonces un grado de libertad. Este sí ya lo podríamos resolver. Vamos a ver. Ahora, si consideramos esto, vamos a armar nuestra matriz. Entonces, estas serían X1, X2, X3, X4 y X5. Si vemos, en la ecuación 1 aparecen todas. ¿Sí están de acuerdo? Y aquí están todas. En la ecuación 2, ¿quiénes aparecen? X2, X3, X4 y X5. Entonces las ponemos X2, X3, X4 y X5. Y así sucesivamente. En la ecuación 3 solamente tenemos a X2, X3 y X5. X2, X3 y X5. Y por último, en la 4 tendríamos X3 y X5. X3 y X5. Ya está, ya tenemos nuestra matriz de incidencias. Ahora, como podemos ver, pues lo primero que podemos cancelar, pues es la 1 con la 1, ¿sí? Y se cancela. Aquí está marcada. Y cancelamos porque esta es la única que está solita. Cancelamos todo ese renglón con toda esa columna. Y pasamos a nuestra segunda matriz reducida, donde observamos que aquí está solita esta variable, que solamente pertenece a la ecuación 2. Eliminamos todo el renglón y toda la columna. Y eso nos lleva a la siguiente matriz reducida, que sería ahora la X2 solamente aparece en X3, en la ecuación 3, y cancelamos. Lo que nos queda a final, ¿sí? Podríamos cancelar a esta o esta, cualquiera de las dos. Entonces, nuestra variable a definir puede ser o X3 o X5. Cualquiera de estas dos podríamos tomar en consideración, que recuerden que todavía tendríamos que eliminar una, o ya sea 3 o ya sea 5. Ahora, considerando pues que vamos a tomar A5, nuestro algoritmo de cálculo nos queda, fijo yo F5, X5, perdón, y de la ecuación 4, que fue la última que nos quedó, ¿sí? Porque es 4, la 3, la 2, creo que nos fuimos resolviendo así. De la ecuación 4, pues yo puedo conocer X3 en función de X5, porque fueron las únicas dos variables que me quedaron. Ahora, podemos suponer X4 y resolver la ecuación 3
¿sí? Para encontrar x2 en función de x3, x4 y x5, ¿sí? Después de que resolvamos ya y tengamos x2, nos vamos a la ecuación 2 y calculamos la x4. Como aquí estamos suponiendo la x4, pues entonces tenemos que ver si esta x4 calculada sí es lo mismo que la supuesta. Si no es así, nos regresamos. Y si sí, pues nos vamos para adelante. Esto sería si fuera iterativo el sistema. Si no es iterativo, podemos resolver lineal y directamente. Ahora, por ejemplo, para este sistema, ¿sí? Estas son nuestras ecuaciones que tenemos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ecuaciones. Y de variables tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces nuestros grados de libertad son 13 variables menos 9 ecuaciones. Tenemos a final de cuentas 4 grados de libertad. ¿Sí? Bueno, acá está abajo ya directamente. Construimos nuestra matriz de incidencias. ¿Sí? Y comenzamos eliminando. ¿Sí? Primero, escogemos a Q, que es la única que está solita, que elimina el mayor número de ecuaciones. Pasamos a nuestra siguiente matriz reducida. Vamos eligiendo. Toda esta parte pudimos haberlas dejado porque son 1, 2, 3, 4, 5, pero las quitamos mejor porque no tiene ninguna variable asociada por el momento. Seguimos reduciendo y seguimos reduciendo hasta que llegamos a este punto donde tenemos que especificar nuestras composiciones, además de que las que quitamos podrían ser también variables. ¿Sí? Ahora, como conclusión, pues por lo general siempre se va a tener un mayor número de variables que de ecuaciones al plantear el modelo de cualquier equipo o de cualquier proceso. Entonces, para poder obtener un sistema compatible, pues deberán especificarse esos grados de libertad, ¿sí? Es decir, esas variables, de tal forma que logremos un igual número de ecuaciones que de incógnitas. Ahora, este problema no es trivial. Radica que existen, pues, n cantidad de variables para asignar a estas variables que podemos suponer. Ahora, si suponemos el planteo general en el cual todas las variables son desconocidas o factibles de ser especificadas, pues podemos fácilmente demostrar que el número de posibles combinaciones para asignar los f grados de libertad responde a esta expresión. ¿Qué número de alternativas tenemos? Conociendo ya nosotros nuestras variables, nuestro número de ecuaciones y nuestros grados de libertad. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 13 variables, ¿sí? Con 9 ecuaciones, ¿sí? Que nos dan 4 grados de libertad, ¿qué número de alternativas tenemos para especificar nosotros nuestro sistema? Sería 13 factorial sobre 9 factorial por 4 factorial. ¿Esto de cuánto nos da? $715. Exactamente. Nos da un total de 715 alternativas que nosotros podemos